que veamos, si tienen un ratito más, que total nos íbamos a quedar un rato más, un video sobre, se llama Semiología Psiquiátrica. Es un video de 12 minutos y pasa muy rápido. A ver si lo puedo. ¿Se ve ahí? Espera. Es un video que va a pasar muy rápido. Toda la información se las va a pasar rápido. Pero quiero que lo veamos porque no solamente este tipo de enfermedades o patologías lo podemos encontrar en la vejez, pero quizás son las más presentes en la vejez. Estos problemas que va a analizar acá o que vas a explicar, a reproducir en este video. No se preocupen si no llegan a saber todo o a leer todo, porque yo se los voy a pasar el link, está en YouTube, el link se los voy a pasar por WhatsApp y ustedes van a tener la tarea esta semana de ir deteniéndolo, de verlo, detenerlo y copiar en la carpeta toda la información que es sumamente importante para que la tengan, no para que la aprendan. No se lo voy a tomar en el examen final, quédense tranquilas porque es un montón de vocabulario y de información, pero sí para que la tengan y que tengan en cuenta para el trabajo, para la práctica, todos estos tipos de trastornos que podemos encontrar, no solamente en la vejez. Pero bueno, me pareció piola para verlo hoy. Hola amigos de Bastones con Lápiz. Continuando con la serie de videos, el día de hoy vamos a hablar de un poquito de semiología psiquiátrica, la psicopatología. ¿Se escucha? Un poquito raro, pero... Yo lo escucho bastante bajo, por eso, a ver si subo el volumen de acá. Está todo alto. Y acá también está alto. Bueno, espero que se escuche bien y si no, después cuando lo volvamos a ver, cuando lo vuelvan a ver cada una con su dispositivo, igual va leyendo. De las funciones psíquicas. Recuerden que la exploración psicopatológica es un examen sistemático de las distintas esferas de las funciones psíquicas. Por lo tanto, debemos explorar cada una de estas esferas. A continuación vamos a hacerle un breve repaso por todos los distintos puntos de las funciones psíquicas y esperamos que sea de su completo y total agrado y sobre todo que los ayude a seguir aprendiendo. Continuamos. Bien, el primer tema que vamos a ver es trastornos de la orientación. Recuerden que los trastornos de la orientación deben valorarse en los distintos campos de la orientación, ya sea respecto al lugar o respecto al tiempo o inclusive respecto de la propia persona. Cuando hablamos de la propia persona, se refiere a la conciencia sobre la unidad, la continuidad y la identidad propia de cada uno. Los trastornos de la psicomotricidad pueden ser dos, básicamente. La inhibición psicomotriz, que va desde un ligero enlentecimiento psicomotor hasta el estupor o la catatonia, y la agitación psicomotriz, que va desde la inquietud hasta una verdadera agitación. De igual forma, los trastornos de la memoria y la atención pueden clasificarse como alteraciones de la memoria y alteraciones de la atención. En cuanto a las alteraciones de la atención, podemos hablar de la hiperprosexia, la hipoprosexia y la aprosexia, que son básicamente cuando nos referimos al aumento, la disminución o la abolición de la atención, respectivamente. Por otro lado, en cuanto a las alteraciones de la memoria, estas se pueden clasificar en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas básicamente son dos: la hipermnesia y hipomnesia, que es el aumento o disminución de la capacidad de memorizar, y la amnesia, que es la pérdida de la capacidad de almacenar nueva información o de rememorar lo ya aprendido, que puede ser de dos tipos. Puede ser retrógrada, lo que impide rememorar lo sucedido en un periodo anterior a un suceso, normalmente un trauma, o anterógrada, que puede ser de fijación, que impide aprender nuevos datos tras este trauma. En cuanto a las alteraciones cualitativas de la memoria, tenemos por ejemplo la paramnesia o también alucinación del recuerdo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Se toman como recuerdos reales lo que tan solo han sido fantasías de la imaginación. ¿Qué incluye la paramnesia? Incluye la fabulación, que son producciones imaginarias tomadas como recuerdos, la confabulación, que es una variedad típica de fabulación presente en pacientes alcohólicos, como por ejemplo en el síndrome de Korsakoff, y la pseudología fantástica, en la cual los hechos a los que se refiere el paciente son claramente inventados, normalmente debido a una necesidad afectiva con la intención de obtener un reconocimiento social. Otra alteración cualitativa de la memoria es la criptomnesia
o la alteración en el reconocimiento, que incluye los fenómenos como el déjà vu o el jamais vu y el síndrome de Capgras, ¿no? El conocido delirio de dobles. Veamos ahora los trastornos del lenguaje. Algunos de los términos de trastornos del lenguaje se solapan con los de la psicopatología del pensamiento. ¿Y por qué se solapan? Porque el lenguaje es la expresión precisa del pensamiento. Tenemos la taquilalia o taquifasia, que es la aceleración del lenguaje, la bradilalia o bradifasia, que es el enlentecimiento del lenguaje, la disartria, que son problemas en la articulación del lenguaje, la ecolalia, que es la repetición de palabras dichas anteriormente por el interlocutor, la verbigeración, que es la repetición continua de las mismas palabras o frases, el lenguaje prolijo o circunstancial, donde existe un lenguaje donde se aportan numerosos detalles innecesarios en el discurso, la disfemia o tartamudez, y la tangencialidad, donde la respuesta no se adapta exactamente a lo que es la pregunta. Asimismo, también tenemos la pararrespuesta, donde la respuesta no tiene ninguna relación con la respuesta formulada, y el neologismo, que es la creación de nuevas palabras que se incluyen en el discurso. En cuanto a los trastornos de la percepción, debemos estar muy atentos porque son de los más preguntados en tu examen. Ya de tu examen de psiquiatría en la facultad, ya es el examen nacional de medicina en Perú, ya es el examen MIR, ya es el examen del residentado médico en Estados Unidos. Los trastornos de la percepción siempre son muy preguntados. Tenemos básicamente 5 de estos. La alucinación negativa, que es la imposibilidad de percibir un determinado estímulo en sujetos con sistema fisiológico intacto; la ilusión, que es la mala interpretación de una experiencia sensorial externa real, o sea, está el estímulo afuera, pero lo interpretamos mal, que puede darse en personas normales en situación de ansiedad, en estados tóxicos, no después de haber consumido alguna sustancia, por ejemplo, o en esquizofrenia, interpretar un ruido como un insulto. Las ilusiones desencadenadas por emociones son llamadas ilusiones catatímicas, y las que se desencadenan por deseos son las llamadas ilusiones desiderativas o pareidolias. En cuanto a la alucinación, es una percepción aparente de un objeto externo cuando no existe el real correspondiente, o sea, no hay nada y tú lo ves. Puede aparecer por enfermedad cerebral orgánica, una enfermedad metabólica, drogas y agentes químicos. Sin embargo, hay conciencia de lo que pasa en la realidad, en el entorno exterior. Por otro lado, tenemos la pseudoalucinación, que es la percepción de objeto irreal con conciencia de realidad únicamente en el espacio interior. Por ejemplo, en la esquizofrenia escuchas voces y de estas voces solo se oyen, por ejemplo, cuando solo se oyen en la cabeza o dentro de la cabeza, estamos hablando de una pseudoalucinación. Puede ser también un fenómeno de sonorización del pensamiento. Por último, tenemos a la alucinosis, donde hay una percepción de objeto irreal en el espacio exterior con conciencia de irrealidad. Normalmente son visuales y aparecen en alcoholismo y en estado de disfunción cerebral orgánica. Otro ejemplo puede ser la alucinosis del miembro fantasma. Recuerda, acá hay conciencia de irrealidad, mientras en las demás no todas las conciencias son conciencias de realidad. Esa es la diferencia básica. Para hablar de trastornos ahora del pensamiento, tenemos que tener en cuenta que pueden haber alteraciones del contenido, pueden haber alteraciones del curso del pensamiento. En cuanto a las alteraciones del contenido, tenemos primero el delirio o idea delirante, que es la idea o la creencia falsa de un contenido imposible, con una convicción irrebatible e inmodificable por la experiencia o la evidencia empírica. Según el contenido, puede ser de perjuicio o persecución, puede ser de referencia, por ejemplo, cuando te sientes observado o vigilado, pueden ser celotípicos, de celos, erotomaníaco, de enamoramiento, megalomaníaco, de grandeza, de culpa o condenación, de ruina o de pobreza, de infestación, de enfermedad, de alienación del pensamiento, como lo es el robo, incepción, control, lectura o difusión del pensamiento. Tengamos en cuenta que un delirio primario aparece de forma brusca, con convicción completa y sin ninguna otra alteración mental que le haya conducido a él. Es característico, por ejemplo, de la esquizofrenia, mientras que un delirio secundario surge comprensiblemente de una experiencia normal previa. Esta experiencia suele ser generalmente secundaria a un estado de ánimo. Por ejemplo, ideas de ruina, ideas de culpa, enfermedad en el caso de la depresión e ideas megalómanas en el caso de las manías. Recuerda que delirio no siempre es sinónimo de esquizofrenia. Básicamente es el delirio primario.
Y también tenemos la idea sobrevalorada, que es aquella que no llega a ser tan inaceptable o que no es defendida con tanta intensidad como la misma idea delirante. En cuanto a las alteraciones del curso del pensamiento, tenemos la fuga de ideas, que es la disminución de la fuerza conductora de la idea directriz, que aparece en un pensamiento saltígrado y vas con cambios constantes de tema, todo ello a gran velocidad. Tienes el pensamiento inhibido, donde se observa un pensamiento enlentecido y una pobreza ideativa. El pensamiento bloqueado, donde bruscamente pierdes la idea directriz de pensamiento y el sujeto lo vive como si no pudiera terminar sus pensamientos. Tienes el pensamiento disgregado, que es la pérdida reiterada de la idea directriz, que aparece como una falta de lógica y es típica de la esquizofrenia. No sucede a tanta velocidad como es la fuga de ideas. Tienes el pensamiento incoherente, que es la mezcla de las alteraciones del curso y el contenido del pensamiento, apareciendo una pérdida de hilo argumental junto con la incompresión semántica del lenguaje. Tienes el pensamiento prolijo o circunstancial, donde hay una sobreabundancia de datos innecesarios y accesorios en torno a una idea, y tienes el pensamiento perseverante, donde reúnes una escasez ideativa con una repetición monótona de las ideas expresadas con un lenguaje reiterativo. Pasemos ahora a los trastornos de la afectividad. Básicamente, vamos a repasar unos cuantos. El ánimo depresivo, principalmente, son síntomas predominantes la tristeza, la desesperanza y la infelicidad, junto con una disminución del impulso vital y de desinterés por el entorno. Por ejemplo, aquel paciente que te llega a la consulta, que te dice, doctor, estoy triste, siento que nada tiene sentido, nada me hace feliz, y notas, por ejemplo, cambios de hábito, como que ahora ya no tiene su cama, ya no está vestido tan prolijamente, está desgreñado, está descuidado en su aspecto personal. Por ejemplo, ese podría ser un ánimo depresivo. Por otro lado, la anedonia es la incapacidad para disfrutar o sentir placer con situaciones que anteriormente la producían. Y en los casos más graves de ánimo depresivo se puede producir una auténtica anestesia afectiva. Por otro lado, cuando la respuesta afectiva no se adecua al contexto emocional, se denomina hiperactimia. Y a la incapacidad para encontrar palabras que definan tus sentimientos se denomina alexitimia. El humor hipertímico o maníaco, por otro lado, es la elevación del estado de ánimo o una euforia asociada a taquipsiquia e hiperactividad psicomotriz, que suele mostrarse distraído, expresando dificultades para poner freno a su hiperactividad, y normalmente son aquellos chicos, ¿no? El clásico que nunca deja de hablar o que comienza a hacer su video de YouTube, un típico clásico de humor hipertímico o maníaco. Y ya para terminar, tenemos los últimos, pero no menos importantes, trastornos de la conducta alimentaria y del sueño. Con respecto a la conducta alimentaria, por ejemplo, podemos hablar de la ingesta, hablamos de una hiperfagia, que es un aumento sostenido de la ingesta, la bulimia, que es un incremento episódico, no es un aumento sostenido como la hiperfagia, sino que es un incremento episódico, y la anorexia, que es una disminución de la ingesta. Si nos referimos a los líquidos, tenemos la dipsia, la polidipsia, y la potomanía, que es el hábito de beber grandes cantidades de líquidos de origen psicógeno, y la dipsomanía, que es la ingesta de líquido de carácter impulsivo, irresistible y sobre todo transitorio. Por otro lado, si hablamos del sueño, tenemos el insomnio, que puede ser de conciliación, cuando no logras dormirte por nada, de mantenimiento, cuando te despiertas muchas veces y vuelves a dormir, ¿no? O de despertar precoz, cuando te duermes unas cuantas horas, unas 2-3 horas, te despiertas y perdiste completamente el sueño. O lo que les pasará a muchos de nosotros cuando estamos frente a un examen, seguramente un examen difícil. Muy raro, por otro lado, es la agritmia, que es la ausencia total de sueño. Y su contraparte es la hipersomnia, donde hay una somnolencia notable en el paciente. Bien, con eso llegamos al final del video. Esperamos que haya sido de su agrado. No dejen de apoyarnos, no dejen de darnos un like. Bueno, está ahí, bastante, ¿no? En 12 minutos es como que es una información. Muchas palabras. Interesante, son temas muy interesantes y más que nada quería llegar a este punto porque si se los doy al principio del curso salen corriendo, semejante... Ahora ya no me van a abandonar. No es necesario que copien todo, pero sí que copien algunas alteraciones como las del pensamiento, las del lenguaje, si no quieren copiar todo, porque es importante tener como información, tiene mucha información en 12 minutos,
Y lo que es más importante en esta unidad de vejez es que hay algo que se llama, o que se llamaba como diagnóstico demencia senil, que ahora ya no se diagnostica de esa manera. Hay diferentes tipos de demencia, vamos a ver si la clase que viene llegamos a verlo, diferentes tipos de demencia, pero no se diagnostica ya la demencia senil, porque las demencias, lamentablemente, según el Manual de Diagnóstico de Salud Mental y la comunidad científica, no se dan solamente en la vejez, sino también se dan en las personas más jóvenes. Por eso esta demencia, que era senil, porque se diagnosticaba a adultos mayores, ahora pasa a ser otro tipo de demencia o demencia confusional, porque también esa demencia se diagnostica en personas jóvenes. Pero sí lo que se diagnostica son muchas de estas alteraciones, muchos de estos trastornos que acabamos de ver en la vejez. Son muy comunes, como la alteración del pensamiento, como las alteraciones de la percepción, como los trastornos de la percepción, los trastornos del sueño, los trastornos del lenguaje, todos esos se dan muy comúnmente en la edad de la vejez, en los adultos mayores. Por eso es que llegué a este punto, o esperé hasta acá, para poder compartirlo con ustedes. Ahora cuando terminemos, ya se me está terminando, tengo 7 minutos, cuando terminemos se los paso y en la medida que puedan lo copian, ¿sí? Sí. Más que nada para que tengan la información, para que la puedan leer, y hasta si tienen dudas, que podamos volver a verlo, si tenemos que volver a verlo, y lo vamos parando y explicamos qué es lo que dice de cada cosa, ¿sí? Anótense si tienen dudas qué quiso decir con esto, qué quiso decir con lo otro, y la semana que viene lo vemos. ¿Les parece? Dale. ¿Sí? Porque más allá de que hoy teníamos que hacer una hora más, creo que si se ponen a copiar todo el video, les va a llevar casi una hora. Así que las voy a dejar con esa tarea para que lo vuelvan a ver y paren y vayan copiando todo lo que puedan. ¿Bien? Sí, sí. La semana que viene voy a intentar de que terminemos con la unidad de vejez, no hay mucho más para ver, vamos a leer lo que dice sobre trastornos del sueño, sobre lo que habla de confusión mental. El trabajo del acompañante terapéutico en esta etapa es acompañamiento y mejorar lo cotidiano del paciente de la mejor manera, de la manera más favorable, así que no hay mucho más para transmitir, porque si somos cuidadores domiciliarios, sí hay que hablar sobre escaras, sobre sanar, sobre cambiar pañales, sobre bañar, pero la realidad es que el acompañante terapéutico no hace esa tarea. Entonces, no lo vemos en este curso, todo eso. Pero sí el acompañamiento de cada una de las etapas o cada una de las enfermedades que pueden aparecer en los adultos mayores. Así que nada, si no hay más nada para preguntar, las dejo hasta la semana que viene. Está bien, No, no, porque el chico ese ya me con la cabeza así. Viste, a mí me explotó la cabeza la primera vez. En 12 minutos no terminaba de entender lo que había dicho y ya me decía otra cosa. Sí, ya sé que es así, por eso primero se los dije. Se los Está para avisé, verlo 2 o 3 veces. para sí, verlo varias veces. Para verlo antes, varias veces, ir anotar. anotando, ir llevándolo para atrás, retrocederlo y volver a escucharlo. Pero está bueno, es muy importante. Así que bueno, las dejo con eso, ya les mando el link en cuanto cortemos y les deseo muy buena semana. Esperemos que la semana que viene tenga buenas noticias en cuanto a la presencialidad. Gracias. Sí, aunque sean las 2 últimas. Y ojalá nos den la oportunidad. Les mando un beso, chicas. Gracias. Hasta la semana que viene. Chao, Mica. Chao, Marce. Chau, chau.